Espero que no se pare. Ahora Vale, ya sí, he ¿eh? empezado. Vale. ¿Qué tal? Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, Olga. Mil gracias por invitarme. Muchísimas No, gracias. gracias a ti por venir. Bueno, Carla y yo nos seguíamos en Twitter. Ahora estás en Sin Oficina también, creo. O También, sea, que sí correcto. que nos teníamos como en el radar, pero no habíamos hablado en persona y hemos estado hablando ahora antes de grabar y súper bien, o sea, muy, muy guay. Así que creo que va a ser una entrevista muy chula. Y además la estoy utilizando de conejillo de indias, como hemos dicho antes, porque Maravilloso. estoy probando con una herramienta nueva, así que, esto se está grabando, Total. así que a ver qué tal. Pero bueno, Carla, si preséntate por fin para que la gente te conozca. Perfecto. Bueno, yo soy Carla, soy Relaciones Públicas freelance para startups. Relaciones Públicas, entenderlo como relación con medios de comunicación, comunicación corporativa a varios niveles, pero sobre todo me encargo de eso, de trabajar con startups para hacer que esas startups se posicionen en su ecosistema, en su sector. Y bueno, ahora mismo estoy viviendo por el mundo y trabajando con mi ordenador, así que nada, encantada de contaros más. Qué guay. Bueno, cuenta dónde estás. Ahora mismo estoy en Buenos Aires. Ahora mismo estoy en primavera, 30 grados fuera. No sé dónde me escucháis, Joder. pero está muy bien aquí. Sí, O sea, sí. vas buscando el calor siempre, ¿no? Porque como has dicho, hemos hablado antes de lo de Bali y tal. Sí. Literalmente mi madre me dice, tú estás evitando pasar semanas en frío, ¿verdad? Y yo sí, es exactamente la estrategia. Total. Qué guay. Sí, a mí un poquito de frío sí me gusta, porque es verdad que en Indonesia para mí hace mucho calor. En Argentina ahora no sé porque en Argentina no he estado, pero es verdad que a mí me gusta como de día calorcito y de noche como una manga larga o algo así. Aquí baja un poquito de noche, tienes ese contraste un poquito de me pongo una chaqueta. Así que, bueno, apúntate para venir. Pues sí, está bastante lejos, pero sí me lo apunto. Pues sí, yo creo que trataremos esos temas. Pero bueno, primero quiero preguntarte, el tema de PR me mola Sí, porque dices que te has especializado en startups. ¿Y qué es sí. realmente hacer PR para startups? Porque para mí PR, yo estudio publicidad y relaciones públicas y es verdad que las relaciones públicas me parecía como que estaba cero actualizado, me parecía como lo típico que te enseñaban de tienes que hacer una nota de prensa que tiene que tener estas fases que dije, buf, esto da mucha pereza, pero entiendo que esto es como un paso más moderno de todo eso, ¿no? Bueno, yo si quieres, coincido contigo totalmente. Yo estudié periodismo y también te puedes imaginar que el periodismo que yo estudié era muy bonito en el plano teórico, en el sentido que estudiamos historia, estudiamos, no sé, sociología, estudiamos cómo hacer un reportaje, pero muy enfocado a medio de comunicación tradicional. Y yo ahí me doy cuenta de que, ok, a mí me encanta escribir, pero no me veo profesionalmente metida en una redacción. Y entonces empiezo a explorar y cuando termino la carrera me voy a Londres, muy clásica también español, me voy a Sí. Londres y empiezo a colaborar de prácticas con una empresa de vinos en comunicación. Entonces mi primer contacto es una empresa de vinos y empiezo a ver el potencial que tiene la comunicación dentro de una empresa, ¿no? Que era algo que yo ni siquiera había pensado porque ni siquiera tenía una asignatura en la carrera que hablase de eso, ¿no? Entonces empiezo por ese lado y lo que hago es avanzo, crezco, me quedo ahí en Londres y a través de amigo, clásica cosa, me dicen, oye, hay un proyecto, hay una startup que necesita a alguien en comunicación. Y creo que puede ser el perfil, porque son 3. Y yo decía, bueno, que habéis, tipo, bueno, veamos, ¿no? A ver qué quieren, qué puedo ofrecer. Entonces me dicen, me empiezan a hablar de, bueno, ser relaciones públicas, de comunicación, y yo en aquel momento, Olga, si te soy sincera, no tenía ni idea. O sea, pero mi idea era como, wow, no sé, tipo, tengo que leer qué se hace, porque yo más allá de lo que tú decías de una nota de prensa, en qué manera se acopla, ¿no? Entonces, empecé a trabajar en la startup y para mí esa startup que se llama Hello Tickets, que sigue existiendo hoy en día, pero es un e-commerce de venta de entradas, fue mi máster. Fue como el gran aprendizaje de mi vida, porque estuve 3 años y medio con ellos y yo creo que crecí y todo lo que sé ahora lo he aprendido por ese camino. Entonces, por eso es muy especial lo que digo de startups y proyectos en crecimiento, porque es verdad que tienen todos en común como varios elementos. Y entonces a partir de que empecé ahí a aprender, aprendí tanto de la parte de SEO Link Building, que habla, o sea, que es como esa parte más de, vale, quiero posicionar esta web en Google y salir los primeros y como una parte mucho más técnica, y luego desarrollamos mucho la parte de relaciones públicas, pero yendo, como tú decías, a un pasito más, es decir, no una nota de prensa. Sabemos que somos una empresa muy pequeña, sabemos que no tenemos un prestigio detrás que igual nos
refrende delante de medios. Entonces, ahí recayó la creatividad de decir, vale, ¿cómo contamos nuestra historia? ¿Qué contamos? ¿Qué podemos ofrecer diferente? Y entonces empecé como un viaje mucho más de creativo, de posicionar a la marca. Y ahí fue muy divertido porque era aprender, ir a testear, 200 nos al principio. Tipo, yo contactaba a Claro. periodistas de cero, que además yo decía, hola, ¿qué tal? Soy Carla, no me conoces de nada en un sector en el que se trabaja con agencias y como, y ahora me vas a hacer caso a mí, pero contámosles cosas diferentes. O sea, hicimos ahí un ejercicio muy chulo de cómo contar, pues era de viajes, era industria de viajes y era lifestyle y cómo lo relacionábamos. Y ahí pues aprendí un montón de truquitos de, vale, cómo contar las cosas, que sea coherente, que ofrezcas datos, que te sumes a una tendencia que pueda haber o que la crees tú mismo. O sea, como que ya hay una serie de elementos que nada tiene que ver con enviar la nota de prensa y ya está, ¿no? Entonces, Ujú. por eso, luego, a partir de ahí, es verdad que a mí el mundo de startups me encanta, cualquier proyecto que tenga que ver con innovación, que tenga un impacto, en el que yo encaje, digo, es que hay historias tan chulas que contar. Entonces, bueno, va por ahí. Mola. Y cuando dices que, claro, tú contactabas directamente, o sea, entiendo que también hay mucha parte como de relaciones públicas de tú buscar, ¿no? Como una labor muy de investigación, de buscar a la persona adecuada, de hablar, contactar, porque entiendo que también habrá de todo, porque hay gente pues que ya se ha ido actualizando, pero igual hay súper periodistas rollo old school, de estos que tienes como que llamar por teléfono, ¿no? Total. Me Hay de imagino, ¿eh? todo. Claro, sí, sí, hay de todo. Yo te diría, mi herramienta favorita desde que empecé a trabajar es Twitter, porque yo lo utilizaba siempre como para hacer búsqueda de los periodistas. El proceso es, oye, buscas artículos parecidos, temáticas, y vas identificando quién habla de qué. Eso sobre todo al principio, porque luego es verdad que ya cuando tienes una base de datos o cuando ya has hablado con algunos, ya interpretas, vale, este periodista lleva emprendimiento o este lleva tal. Pero esa búsqueda y luego ese contacto a veces era personal, a veces no, uno por uno. O sea, hubo un ejercicio ahí de decir, venga, vamos a hacer que nos conozcan de esta manera, ¿no? Y luego también es que, como sabrás, como ocurre en el ecosistema de startup, también para el ecosistema startup en comunicación. Al final hay es lo que es, ¿no? El ecosistema, tipo que al final cuando ya conoces y ya te estás moviendo, pues es relativamente algo más sencillo. Pero sí, tiene su intríngulis, sobre todo también porque las startups les puede ayudar a crecer mucho esta parte. Para mí es comunicación y negocio va súper unido, mucho más de lo que igual en apariencia al principio, que es algo que siempre se deja a lo último, de lo que se prescinde. Pues bueno, yo ahí soy gran defensora de que podemos en comunicación hacer crecer una empresa también. Ujú. Justo, porque siempre también desde Growth es como que se ve que parece que es como lo más difícil de medir, porque es verdad que al hacer una cosa como más, si haces una estrategia como muy grande y es muy difícil, es verdad, a nivel ROI, de ver cuánto me está dando, pero yo también soy una gran defensora de todo lo que tenga que ver con difundir la marca y la comunicación, porque es lo que va a hacer que la gente llegue a ti. Pero bueno, ¿cómo de importante crees que es el PR para una startup? Porque es verdad que a lo mejor para un Coca-Cola pues ya lo tenemos todos más claro, pero es verdad, para una empresa pequeñita o que su objetivo es crecer, ¿cómo de importante es esta pata? ¿Y Pues por qué? mira, yo creo que lo primero además es que ellos tengan claro cuál es el objetivo y su expectativa con el PR, porque hay algo que sí que he notado que es muchas veces te dicen, quiero aparecer en medios. Y es como, a ver, pero esto tiene una estrategia detrás, no es que porque salgas va a funcionar, sino es en qué fase está tu empresa, que tengas claridad hacia dónde quieras que vaya, tipo, oye, quiero cerrar una ronda o quiero enfocarlo porque quiero posicionarme como líder en un sector o lo que quiero es generar un debate social en torno a mi temática o mi proyecto. Bueno, o sea, lo primero es como que tengan esa claridad porque sí que puede ser determinante, porque al final un medio, uno, te posiciona en un sector, te da legitimidad, hay un tercero hablando de ti, que no eres tú mismo diciendo qué bueno soy, no, hay alguien que tiene interés, y luego, evidentemente, el alcance que puede tener. O sea, yo recuerdo al principio, en la startup, en la primera en la que trabajé, que nos llegó literalmente, no sé si esto lo puedo decir, pero ya hace tantos años que seguro, que el Corte Inglés nos contactó porque había visto un artículo en el que hablábamos de que queríamos, bueno, básicamente vender entradas de forma más sencilla, tal, para eventos internacionales y nos contactó a través de un artículo.
y dices, vale, ahí es medible, pero el resto que es más intangible, como tú decías, contribuye. Para mí esas gotas constantes en las que tú aparezcas, se te haga una entrevista, comentes sobre un tema, lances tu mensaje, al final los medios son altavoces y tener claro cómo quieres posicionarte en ellos puede ser para mí muy determinante a nivel negocio, tanto a nivel pues, clientes como a nivel más inversión, estrategia, porque se ve y es algo que los inversores ven y que entienden que si tú estás ahí es que estás bien posicionado, que eres líder en tu sector, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte y creo que también es caso por caso, que a mí no me gusta, no, o sea, es como yo creo que cada proyecto tiene su potencial y puede aprovecharse más o menos, pero yo creo que siempre hay ahí esa opción. Súper interesante. Y una cosa que yo siempre pienso en PR es que creo que es muy importante porque al final estás hablando en nombre de la empresa y también le veo muy importante a que el CEO de esa compañía tiene que estar como súper alineado con la persona de PR, porque como el CEO tenga una mentalidad como más antigua o más cerca o un mensaje tal, creo que puede como generar problemas, ¿no? O sea, como que al final la parte de PR tiene que estar muy pegada al CEO. Yo eso lo he visto también en empresas que tiene que estar ahí porque es la voz. Total. Realmente, de hecho, yo diría, yo trabajo como freelance dentro de los equipos de marketing growth, pero la relación con el CEO es back and forth todo el rato, sobre todo porque aparte de que hay entrevistas y a nivel logístico, oye, pues yo necesito que el CEO me responda, sí que hay una parte de, este es el mensaje que vamos a enviar, estamos alineados, esto es el concepto del que vamos a estar hablando, súper importante, porque además luego cuando algo pasa de, uy, esto no me encaja y ya sale, es como, wow, ahí se ve la importancia de realmente estar conectado y comunicado constantemente. Y otra cosa que digo es que el CEO tiene que estar implicado en esto, porque es también uno de sus roles, representar a la empresa de forma pública. Entonces, es como, vale, yo te llevo hasta aquí de la mano, pero aquí también hay una parte de su rol que es que esto funcione y que es que estén disponibles, que alineen los mensajes, que hagan las entrevistas, etcétera. Y que incluso tracen un poco la estrategia conmigo, porque ellos tienen la visión de la compañía y el PR va muy acompañado de eso. Y Total. ahora que lo estabas diciendo, ¿es muy esclavo? O sea, a nivel, claro, porque pueden pasar de repente cosas, bueno, igual que yo creo que ahora lo pienso en cualquier trabajo, pero bueno, realmente si pasa un marrón es mucho más esclavo porque al final el impacto puede ser como mucho más grande, ¿no? Intentamos, yo creo que todos los que trabajamos en PR, pero intento que no haya marrones controlando mucho el pre de esta imagen o esto, pero es verdad que a nivel, yo ahora porque me he acostumbrado, pero al principio decía, han publicado esto y han puesto mal el link y ya igual me desmayaba, ¿sabes? Era como, Dios mío, porque cuesta mucho luego modificar cosas y es algo que se ha publicado y luego que evidentemente pasa que hay cagadas, porque de repente se publica algo y es como, jolín, han utilizado un titular que no transmite y le digo, ya, pero cuando tú trabajas con periodistas, y yo también como periodista, no puedes controlar exactamente lo que van a decir, sino que tú puedes controlar tu mensaje, hacer hincapié en tu mensaje, pero tienes que entender que cuando entras en el juego de los medios, probablemente si has dicho una pequeña frase que sea algo más polémica, utilizarán esa como titular y como reclamo. Y tú probablemente es como algo que has dicho casi sin darte cuenta medio off the record. Y entonces ahí ha habido siempre la parte de llamar a un periodista y decir, mira, puedes cambiar esto, ¿cómo le dices a un periodista que cambie un titular? Pues No, lo he pues. hecho y se puede, pero es duro. Total. Por eso, que al final es esclavo duro y tiene todo esto. En esa parte, pues es una responsabilidad, porque es la imagen de una empresa con todas las consecuencias en público. Entonces, bueno, sí, hay que Claro. lidiar con. Y hemos hablado mucho de prensa, pero yo también tengo duda. ¿Qué áreas engloba más toda la parte de PR? Pues mira, realmente también depende del proyecto, que es lo que te decía. Igual que hay startups que están creciendo y en un principio su PR es oye, yo quiero aparecer en medios y entonces lo que se trabaja es una relación con medios y mensajes para medios. Para mí, PR también engloba relaciones estratégicas, poder identificar a partners con los que tu organización debería aliarse o potencialmente podrían funcionar para posicionarte en tu sector. O sea, hay una parte también estratégica de relato, de construir el relato de la marca, no solo hacia medios, sino a cómo me presento al mundo. Y eso luego tiene vías de
va a redes, va a mailing, va a cómo se comunican con los clientes. Entonces, sí que hay una parte, creo que es importante, o quizás también por la forma en que yo me implico, que suelo tocar y que me gusta mucho. Luego, para mí, la parte de los partners, claramente. Y la parte también, diría que no creo que se me olvide, la parte de eventos, identificar eventos clave, gestionar, por ejemplo, que un CEO vaya como speaker a un evento, que también es relevante porque te posiciona en un sector. Entonces, se juega un poco a, vale, ¿en qué patas? O sea, sobre todo identificar en qué lugares debería estar mi organización para ganar relevancia y para ser líder, posicionarme. Y eso implica un montón de cosas. Yo soy muy fan de eventos, pero también soy muy fan de, oye, si te alías con estas organizaciones y tratamos de hacer algo, generamos un tipo de contenido que nosotros mismos podemos generar y que no depende de un periodista o de un medio, sino de que nos posicione, ¿no? Entonces, yo creo que hay un trabajo, sobre todo de conjunto de PR con el equipo de marketing, con los objetivos que tenga la empresa, porque depende de eso, pues va por un lado o por otro. O sea, sí, engloba un huevo de cosas al final. Y lo que has dicho también, que es como un poco la base para que luego todo lo que se comunique, porque todo lo que sale en PR, o sea, todo lo que se hace en eventos, prensa, tal, se va a comunicar en todos los canales que tiene la empresa. Totalmente. O sea, sí, hay una parte que yo creo que y está guay, que está conectado a muchos equipos, ¿no? Y de alguna manera como que incide, aunque luego no ejecute como tal eso, pero esa parte sienta las bases de porque tú piensas, ¿qué mensaje lanzarías en la tele? Bueno, pues ese mensaje tienes que ser completamente tú y entonces todo alrededor tiene que ser consecuente y coherente con eso, ¿no? 100%. Y a mí no sé por qué siempre me ha parecido que toda la parte de PR, sobre todo en startups, que igual estoy equivocada, está como más enfocada a empresas B2B que empresas B2C. No sé si es así. O sea, igual es lo que yo he visto más, pero me parece. Quizás también por tu sesgo de cómo te has movido, que eso es importante porque uno siempre, tipo, Puede nos ser. movemos en un sector y entonces vemos lo que vemos. Creo que sí, pero yo también he trabajado con B2C en otro, de hecho, la primera startup en la que curré, para mí, incluso dentro de las empresas puede haber dos estrategias de PR. Una claramente B2C, que es genero un tipo de contenido mucho más generalista en el que busco llegar a una audiencia y entonces busco que tener más usuarios, que me conozcan, que esa es una parte. Y luego la parte B2B casi incluso podría ser quiero posicionarme en mi sector porque yo quiero cerrar una ronda o porque me interesa estar en este evento porque yo quiero que me vean al lado de mis competidores o tal. Entonces, creo que incluso dentro de un mismo proyecto puede haber dos vías y también depende de la naturaleza del proyecto. Y creo que ambas, o sea, al final, el otro día lo hablaba con un colega que también trabaja en comunicación y me decía, es que estamos en el momento muy bueno para toda esta comunicación orgánica porque necesitamos diferenciarnos, ¿no? Y qué importante es como el relato, la coherencia, o sea, como toda esta parte. Y entonces yo creo que por ahí va a ir. Es verdad que B2B, también porque yo me muevo con muchas startups, tengo mucho B2B en el sentido de tengo muchas experiencias con Claro. B2B. Es quizás más habitual, porque medios de emprendimiento, medios de economía, se mueve todo un poco en ese aspecto. Total. Sí, y estaba pensando también, bueno, que a toda la gente del growth y eso nos gusta mucho el tema herramientas y sé que en tu sector también hay muchas. No sé si puedes contar alguna herramienta con la que trabajes o cosas que utilices tú para tu trabajo. Pues realmente, yo utilizo, o sea, bueno, aparte de que te he dicho Twitter, que sé que suena súper evidente, pero es para nosotros muy importante porque es la forma de contactar y de escribir, etcétera. Luego yo he utilizado bastante, depende del tipo de proyecto, por ejemplo, a mí SEMrush, toda esta parte, ahora no recuerdo, esta se llama la de, no recuerdo, la de los dominios, Majestic creo que era, puede ser. Sí. O sea, he utilizado sobre todo algunas depende del tipo de proyecto, pero utilizaba muchas para identificar qué páginas son buenas, qué me puede ayudar para mi dominio, cómo posicionar la empresa en este tipo de páginas. Utilizaba todo eso y sobre todo también para encontrar páginas relacionadas. Pero es verdad, también te digo, yo no soy muy friki de las herramientas. Y esto es como en contraposición, es como me encanta, soy muy friki de utilizar, por ejemplo, Sigmas herramientas de diseñito para hacer un contenido diferente 100%, tipo Sketch. He hecho bastantes notas de prensa, en lugar de una nota de prensa utilizar Sketch y hacer una infografía. O sea, como darle una vuelta a esa parte 100%. No tanto de herramienta técnica como tal, pero bueno, más orgánica soy yo.
Olga. O sea, con lo que dices o sea, ahora si mandas una newsletter, una nota de prensa classic, no te la ve nadie, ¿no? O sea, en plan, un texto y A una ver, hoja. ¿sabes? Es que la puedes adjuntar, de hecho, te puedo decir, tipo, utilizamos además, depende del mensaje que quieras enviar, utilizas una cosa u otra, porque como si ya tienes relación con los periodistas, igual haces un pitch y ya está. Y si les interesa, ya les mandas un documento o les mandas... Entonces, el pitch es, te mando un email, tengo esta info, va enfocada de esta manera, tengo estos datos, si te interesa, te mando. Y entonces ahí ya le puedes mandar pues una carpeta en la que tengas pues una imagen o tengas una nota, que evidentemente la nota yo la hago porque la nota apoya. O sea, la nota es como, yo te he contado algo, te he hecho una info, te he hecho una cosa súper colorida y bonita, pero te paso el texto, porque de alguna manera también el periodista trabaja un contexto. Entonces, a cierto punto es como, sí, yo te mando la nota, evidentemente, pero juego a otras cosas, a esto te interesa, en esa parte sí, total. Sí, veo que haces como cosas muy diferentes y entiendo que eso es porque tienes varios clientes y eres freelance, como has dicho. Y mi gran pregunta es, porque claro, yo soy también freelance desde hace poco y mi pregunta es, ¿por qué decidiste hacerte freelance y cuánto tiempo llevas así? Pues llevo desde el primer día de la pandemia de 2020. O sea, el Ostras, primer día de pandemia es una historia pero bastante... aposta. No, o sea, a ver, no y sí. Yo estaba en un momento en 2020 ya como sentía un poco agotado el trabajo en la otra startup, era como, wow, llevo 3 años y medio, también sabes cómo es este mundo ahora de 3 años en una empresa es como una eternidad. Un siglo, Entonces, sí, sí. yo sentía como súper relación estable, ¿no? Entonces yo decía, ya estoy como medio tipo, no acabo de encajar, me veo haciendo algo yo siempre había querido emprender, es algo como que tenía adentro. Y justo llega la pandemia, la startup es startup de turismo y viajes y se Ya. genera un cataclismo. Pero un cataclismo es cataclismo, en un día. O sea, pero rollo, todo el equipo fuera, todo. Y dije, perfecto. O sea, Ya suena está. fatal, pero dije, esto me ha caído del cielo, porque me da tiempo, me da una estabilidad económica ahora mismo de tener unos meses, de poder pensar cómo ofrezco mi servicio y sobre todo también entender qué quería ofrecer y de qué quería hablar, cuál era mi expertise. Eso fue un proceso, porque yo decía, vale, yo trabajo en comunicación y en la startup de broma me decían centrocampista. Yo hice hasta business development. O sea, yo tenía como una visión muy negocio porque me mola un montón el negocio y por eso siempre me insisto, comunicación negocio, porque yo siempre hice todo relacionado con el negocio. Y entonces yo decía, vale, pero ¿y qué hago? O sea, tipo, como no quiero buscar trabajo, porque era como, ¿tú sabes cuántas veces me preguntaron, Gloria? Ay, Olga, ¿cuándo estás buscando trabajo? ¿Cuándo te vas a poner a buscar trabajo normal? ¿Ya has encontrado? ¿Te has hecho el Trabajo currículum? normal, sí. Trabajo normal. Y yo, Sí. ¿y qué estoy haciendo? Y entonces, bueno, pues en la pandemia tuve ese tiempo, lancé una iniciativa que fue chula de cocineros en streaming, creé como un Instagram con un festival de cocina. A partir Qué de ahí es como guay. que me activé, la verdad es que fue súper bien, hice PR conmigo. Es decir, empecé a hacer PR del proyecto y salimos en un montón de medios y dije, wow, creo que esto se me da especialmente bien, tipo contar la historia, encontrar el mensaje que encaje y tal. Y digo, creo que por aquí puede ir la idea. Y entonces empecé a investigar y empecé a hablar con mucha gente. O sea, tipo, oye, hago esto y es verdad que a mí me conocían ya, tenía algunos contactos de mundo emprendimiento, pero evolucioné y me di de margen, tipo, eso era marzo, dije, si en octubre yo no tengo un par de clientes como mínimo que me den el sustento de que lo que yo piense que es un salario, que luego evidentemente pues, en aquel momento era menos y tal, dije, ya ahí me planteo, y yo prometo, digo, me planteo ver qué hago, me pongo en LinkedIn a buscar o algo así. Pero evidentemente yo estaba convencida de que no. O sea, ya hice todo lo posible y en junio por ahí tenía mi primer cliente. O sea, y ya empecé, ya sabes que, bueno, no sé si te ha pasado y te habrá pasado, que cuando enganchas a uno, luego al otro, luego no, y de repente es como todo bastante natural. Y dices, wow, pero claro, 2 años después, digo, y es algo como de lo que me siento orgullosa por mí, de, hostia, dos Total. años y medio después, con la pandemia de por medio, con todo el miedo que hubo en ese momento, puedo vivir de mí. O sea, vivo de lo que yo misma he generado. Y además tengo un estilo de vida que es el que quería exactamente, haciendo mis horarios, con mi disponibilidad, me involucrada en proyectos que de verdad me gustan. Y es como, wow, qué reto. Ahora parece tipo, ah, ya lo has hecho. Pero cuando te pones a hacerlo, da miedo. Y sobre todo No, también no. que camino solitario, porque
depende de tus entornos, eso es importante. Luego yo tenía una parte de mi entorno que siempre, siempre me apoyó y nunca me sentí que dudasen, pero esas preguntas de, bueno, ¿y cuando estás trabajando? Y yo, sí, es que estoy trabajando 13 horas al día, poniendo mis servicios, no sé cuántos, haciendo... Y es como si casi que trabajo más cuando estaba montando el chiringuito. Y entonces sí que es verdad que es un camino solitario y es algo que yo he echado de menos y por eso, por ejemplo, me metí sin oficina. O sea, como que empecé a decir, oye, necesito encontrar a gente que esté loca como yo, que, no sé, que vea esto como apasionante, esta montaña rusa tremenda, porque son muchas emociones y de repente tienes un cliente y a otro cliente lo pierdes y aprendes como a jugar en esa incertidumbre constante, teniendo que es verdad que 2 años después pues tengo clientes que son fijos y que estoy tranquila, pero aún así siempre tienes la sensación de este mundo podría desaparecer. Tipo, tengo que estar Total. constantemente aprendiendo, mejorando, hablando de lo que hago porque es importante. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho y a mí me parece de admirar porque son casi 3 años, o sea, que ya estamos camino del tercero. Me parece muy heavy y me parece un sueño. O sea, al final es poder vivir de lo que tú haces, de lo que tú te gusta, y generar tus propios ingresos, que yo creo que eso es como un reto, porque cuando estás en una empresa, tú sabes que a final de mes vas a recibir tu nómina, hagas lo que hagas más o hagas menos. En esto no, aquí te lo tienes que currar día a día. ¿Y qué aprendizajes has sacado un poco de cosas así que hayas ido viendo? O sea, cosas a lo mejor un poco más negativas o aprendizajes Sí, que o hayas sea, sacado. como 100% y muchos, ¿eh? O sea, igual te digo algunos, pero podría hablar de esto bastante porque sobre todo para mí había uno de limita tus servicios, es decir, yo llegué las primeras veces y yo le decía al cliente, comunicación, pero vamos a ver, y acabas haciendo cosas que igual no No te querías, corresponden. no me Sí. correspondían, porque yo no había clarificado, oye, yo llego hasta aquí y hago esto. Entonces, yo creo que esa parte de decir que no a cosas y clarificar bien hasta dónde llegas y qué haces y qué no haces es muy relevante, porque luego se generan como dinámicas negativas de alguien espera algo de ti, tú no se lo quieres dar, pero como profesionalmente es como dices, no, no lo voy a hacer. Entonces, para mí una ha sido esa. Y luego, por ejemplo, aprender a valorar mi talento. Yo no sabía valorar mi talento cuando empecé de freelance. Decía, ¿qué vale esto? O sea, literalmente decía, yo qué sé, voy a ver qué hacen las agencias, pero decía, tampoco me parece justo porque yo de alguna manera me pongo en la cocina de esa empresa, trabajo de otra manera. Para mí no es que entres y me olvide del proyecto que estoy llevando. De hecho, es algo que también tuve que hacer el ejercicio conmigo. ¿Quién quería ser? O sea, a nivel de profesional como freelance, ¿no? Sí. Entonces, como toda esta reflexión, vale, y ese entender, me pagan por mi talento y no por mi tiempo, es mi gran reflexión. No es que yo dedique 8 horas a esto. Si yo te lo saco en una, mejor para ti, porque significa que lo tengo súper claro, que te puedo sacar la estrategia porque he visto otras empresas como la tuya o tal. Entonces, creo que ese aprendizaje es como súper clave. No sé si a ti te ha pasado, pero como que yo tuve mucho ruido en la parte de precio, en la parte de, vale, que el valor, o sea, como que ahí yo creo que aprendí un montón. Yo te diría que esas dos son las principales y luego lo que yo llamo el overpromising, tipo yo decir, digo que sí a todo lo que venga, digo que sí, uy, error. O sea, Total. error porque me he quedado domingos, me he quedado no sé qué y es como, no, un momento, yo no me he creado esta vida para esclavizarme a mí misma porque entonces Claro. tenemos un problema. Entonces, yo reconozco que al principio era muy, sí, 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 y ahora me he hecho mucho más selectiva de, perfecto, voy a valorarlo. Antes era como impulsiva de, vale, para adelante, yo me sumo. Y ahora es como esa parte de tiempo y luego también de proyecto que crea que encaje. Que sobre todo al principio, muchas veces yo creo que coges proyectos porque son una oportunidad, porque evidentemente tía, estás ahí aprendiendo y estás lanzándote a un mundo o a un océano que no conoces Sí. y ahora es como, vale, yo ya tengo esto, yo ya sé con qué tipo de empresa quiero colaborar o si yo no veo claro que tenga un potencial o que no tengan claro el objetivo, igual digo, creo que contáctame en un mes, porque cuando te vienen, quiero salir en medios y les preguntas por qué y no saben ni por qué, y no, digo, ahí no vamos a trabajar bien, porque tú vas a tener una expectativa de salir en la portada del país y si no tienes un objetivo y no entiendes como la complejidad de esto, es como no va a ir bien. Y yo creo que como esos aprendizajes diría que han sido muy relevantes y que están marcando de alguna manera también como esta siguiente fase que llamo yo del freelancismo, que es como la en que me encuentro ahora.
Y que estás como más en estabilidad. O sea, estoy súper de acuerdo porque yo creo que también muchas veces yo he pecado también de decir que sí a cosas que no podía abarcar y me he arrepentido porque Total. pienso más en el sí de corto plazo, en plan, en el placer que me está dando que me digan esto, pero si pienso en la Olga de dentro de 3 meses, la Olga de dentro de 3 meses no va a querer estar haciendo esto. Entonces, creo que un ejercicio guay es pensar, vale, yo dentro de 3 meses voy a seguir igual de emocionada con esto que me están proponiendo o voy a estar hasta las narices y tal. Entonces es como hacer el ejercicio de, vale, algo un poco más a largo plazo, porque cuando te dicen algo, una propuesta, y sobre todo para mí, por ejemplo, que estoy empezando, siempre es como, ay, sí, pero luego es Claro, como, a ver, vamos a pensar. Entonces, como no dejarte llevar por la emoción. 100%, 100%. De hecho, es que yo siempre he pensado, y esto es como un asterisco a lo que he dicho, tu trabajo y mi trabajo, o sea, está genial. Yo amo mi trabajo, soy una apasionada de él, pero tener tiempo para otras cosas, para mis hobbies, para lo que me gusta. Yo amo escribir, amo leer, salir a viajar. Tipo, si lo tengo que dejar de hacer porque solo vivo con un ordenador, lo siento, pero no es la forma en que quiero vivir. Y precisamente soy freelance para poder gestionarme ese tipo de cosas. De Claro. hecho, el hecho de ser freelance a mí me permitió empezar a, de hecho, colaborar con Condenas Traveler y escribo reportajes de viajes, cosa que ¿Qué nunca había hecho dices? y es Guau, qué como, guay. sí, sí, ahora hago reportajes de viajes. Entonces, cada destino que voy me empiezo a buscar, ¿vale? ¿De qué quiero hablar? Y me voy a este sitio y entrevisto a un señor y me voy. Y poder hacer eso, para mí es vivir también. O sea, es que es tan importante una cosa como la otra. Escribir mi newsletter, porque yo escribo una newsletter, pero muy literaria, no literaria total, de las cosas que me pasan. Para mí es tiempo que está en mi calendario, porque es importante. No es que lo haga cuando pueda y esté a punto de dormirme y no, es relevante. Entonces, igual un día, a mí a las 11 de la mañana, me apetece escribir mi newsletter, porque me he inspirado, porque estoy aquí con un cafecito y es relevante. Y es quién soy. Y quién soy no solo mi trabajo, ¿no? Entonces, es importante, total. Sí, porque al final lo haces un poco por eso. Si no estarías currando en una oficina o en tu casa, pero para otro. O sea, Total. tal cual. Oye, ¿y dónde has estado? ¿En qué sitios has vivido? Bueno, pues a ver, yo ¿en qué sitios he vivido? En total, la verdad es que he dado vueltitas por el mundo. Yo empecé, me fui de casa tipo hace 8 años, yo tengo 28 ahora, pues me fui a los 20, viví en Milán un añito de Erasmus, ahí me cambió la vida y el mindset vital. Estuve en Londres y luego con la startup nos fuimos 4 meses a Los Ángeles a una aceleradora, que ahí aprendí un montón, o sea, fue muy guay. Y es verdad que luego tuve un parón así de viajar, vivir fuera y me instalé en Madrid. Y cuando ya me hice freelance, dije, uy, el gusanillo este que yo tenía de quiero conocer más el mundo. Y dije, ¿cuándo abran una frontera? Me voy a ver dónde me puedo ir. Y cuando empezaron a abrir, justo yo creo que hará un año y un poco, que empezó como todo a relajarse el verano pasado, mucho más. Y yo tenía una amiga viviendo en Colombia y dije, voy a hacer mi primera prueba de como freelance, tipo teniendo clientes con esta flexibilidad de irme un mes y un poquito a un país y trabajar desde allí. Y entonces me fui a Colombia y hice esa prueba. Y volví a Colombia y dije, uy, esto me está gustando. O sea, y empecé O como sea, a fue bien. literal. Y luego me fui en enero, estuve en Uruguay, porque bueno, mi familia está entre Argentina y Uruguay, y fui a Uruguay a pasar el verano, porque veranean ahí. Verano, pero yo currando. Y luego a partir de ahí dije, ¿qué puedo hacer ahora? Quiero irme sola, sola, porque todo esto eran visitas y yo quería sentir si podía irme sola muy lejos. Tipo, a ver qué tal me sienta. Y me fui a Tailandia, me fui un mes. Y Olga, ahí me encantó. O sea, dije, esto me encanta, me vuelvo loca, esta es la vida que quiero. Y ahí entré en todo el arrebato y dejé mi piso en Madrid. Y entonces ahí ya es como que me he desvinculado de ese gasto fijo y me fui a Bali septiembre y octubre y ahora estoy en Buenos Aires. Y tengo ahí planes. Tengo planes también para el año que viene. Tampoco Y muchos, porque hago plan de 2 meses vista. claro, y bueno, me encanta. Por ejemplo, en Tailandia y Bali, ¿dónde viviste? ¿Cogiste Airbnb o qué hiciste? Bueno, pues Porque eso es realmente, siempre lo que más la gente tiene dudas, porque es que no hay total, una plataforma buena para encontrar un puñetero piso de corta estancia, porque total. Airbnb sí, pero es caro. O sea, Es en Asia es caro, un poco más sí. barato, pero en otros A mí, sitios es... claro, te digo, lo que me pasó en Tailandia es que acababan de abrir el país. De hecho, para entrar a Tailandia tenías que sacarte un máster porque eran 2 PCRs, una burocracia tremenda y no había gente en Tailandia, no había mucha. O sea, y me quedaba como eran casi hoteles, ¿eh? O sea, esto no lo hago habitualmente, pero es que te lo regalaba Booking. O Sí, sea, era muy literalmente barato. pagaba
pero que no tenía sentido, o sea, tipo, no era real. Me quedé en hoteles, estuve en Chiang Mai un par de semanas y luego me fui, pasé por Krabi y Reilly Beach, que eso es muy bonito, pero no lo recomendaría para trabajar. Tipo, es una cosa mucho más turística. Trabajaba en la mesa de un hotel que yo decía, Dios mío, o sea, tampoco, no es mi entorno en el que yo quiera trabajar. Y luego me encantó la experiencia Kopangan. Kopangan es una islita que yo diría que se parece mucho a Bali en el entorno. Tienes un montón de coworkings, cafeterías donde te puedes quedar horas y ahí también me quedaba una especie de guest house, un hotel muy chulo y tan barato que era como, es que no voy a buscar ni un piso entero, porque también es verdad que yendo un mes, hice No te 2 semanas compensa. de sitio, no me compensaba. Y en Bali me quedé en un guest house. Sé que, o sea, en un guest house que encontré vía Booking, pero contacté con ellos vía WhatsApp Por para conseguir un detrás. precio local. Entonces, y de ahí, y el guest house es verdad que es una forma bastante habitual de vivir allí. También como iba sola, no, yo, el sueño este de me pillo una villa con no sé quién, y es como, claro, realmente yo sola no me voy a pillar una villa. Además de que el nivel de vida de Bali ha subido un montón, o sea, a nivel de precios, porque como ahora está todo el mundo yendo a Bali, nada que ver con esa sensación de me pillo una villa por 200 euros, nada más lejos, la verdad. No. Entonces me quedé como un guest house, que al final son pequeños hoteles en los que te puedes quedar un mes, yo contraté un mes y te sale como mucho mejor de precio y tienes un servicio de escritorio, baño, te lavan la ropa, o sea, así de, vamos, así de sencillo. Pero vaya, ahí lo Qué encontré. guay. Lo encontré vía Booking y luego WhatsApp. Ese es el hack del momento. Yo soy muy fan del hack de siempre contratarlo por detrás y no por la plataforma. Perdón Booking y perdón Airbnb, pero es que se lleva una Sí que comisión que no quiero pagar. demasiados fees. Total. ¿Y cómo gestionas el tema de las reuniones? Porque claro, o sea, yo estoy intentando tener menos reuniones porque hay algunas que las veo inútiles, pero aún así hay reuniones que tengo que tener. Entonces, ¿cómo lo gestionas estando así o cómo haces para tener pocas reuniones o no sé si tienes muchas? ¿Cómo llevas ese tema? Pues mira, Olga, es también mi y su tema total, porque yo también querría tener menos reuniones, pero también entiendo que por mi trabajo, además en concreto, de busco un partnership, busco no sé qué, hay cosas que cruzo un email y yo trabajo en España, pero también en Latinoamérica y especialmente en Latinoamérica les encanta tener reuniones y verte la cara y que les cuentes. Entonces, ¿cómo lo gestiono? Como puedo. Es verdad que yo intento que, por ejemplo, si estoy en franja horaria Asia, que las reuniones sean en la mañana de España. ¿Por qué? Porque no quiero quedar a las 12 de la noche. Pero es una cuestión casi de organizar y de pedir empatía, de, oye, ponedme las reuniones con los clientes, por favor, en esta franja. Ahora que estoy en el otro lado, pues justo lo contrario, intentad ponérmelas a partir de vuestras 12 del mediodía, porque si no me despierto a las 4 de la mañana. Aún así, alguna vez me ha pasado que me lo he comido, o sea, en el sentido de que pues, he tenido una reunión a la 1 de la mañana, tuve una muy random que era a las 4:30 de la mañana y yo decía, ¿qué hago? ¿Me Dios. duermo? O sea, porque claro, yo terminé de trabajar como casi a las 12 y entonces decía, ¿me duermo? ¿No me duermo? Me dormí 3 horas, me desperté y era como súper raro porque la otra persona estaba en su mañana de ayer y yo estaba el día Claro. siguiente y me decía, buenos días o no. No Tipo, sé no qué sé día lo es. que es, no sé lo que es. Pero bueno, intento, y estoy contigo, reducir. De hecho, si veo que hay cosas que, oye, pues puede ser un email, puede ser otro tipo de conversación o una co-creación, compartir documentos, intento sobre todo esa parte de cubrir reuniones con compartir la información. Entonces, oye, necesitas hacer un check-in, lo entiendo 100%, pero igual todas las semanas no va a aportar. Si yo te paso un listado de, oye, estoy en esto, estoy trabajando en esto y te lo comparto, hay un flujo de información que ya corre y de alguna manera pues evitas tener una hora bloqueada, ¿no? Sobre todo Ya. porque tu flexibilidad se pierde un poco si tienes muchas reuniones. Porque a mí no me importa a nivel tiempo, o sea, a nivel tiempo está bien, ok, me puede importar, pero la flexibilidad, si yo tengo 4 reuniones, ya no, mi mañana ya está como bloqueada. Sí, y sobre todo reuniones fijas, que no sé si tú tienes, pero yo hay algunas que las tengo Sí. fijas, entonces esos días ya sé que a X hora no voy a estar disponible para nada. Eso es lo que Mis peor lunes, llevo. claro, mis lunes, yo sé que mis lunes son de check-in y tengo un par de reuniones fijas y es como, ya está, así. Y el lunes es como mi día un poco bloqueado. Claro, Total. eso es un poco yo creo que la parte mala, que luego hay una buena, pero es verdad que es como, yo creo que eso es como una siguiente fase, que a lo mejor tú la resuelves antes que yo, pero Es sí. siguiente fase y también depende de tu rol, o sea, es que depende de muchas cosas, depende de los Sí. roles hay un poco, sí, afecta eso.
Ujú. Oye, y yo no sé por qué no te he conocido antes, pero bueno, ¿qué cosas o en qué entorno te has relacionado, qué cosas te han inspirado un poco para acabar este estilo de vida? Porque yo creo que todo el mundo nos fijamos siempre en gente o en cosas. No sé a ti qué te inspira o qué te ha llevado a vivir así y a lanzarte a la piscina, que eso también va un poco siempre innato, pero Yo, ¿cómo ha o sea, yo sido? creo, yo te digo, siempre, desde que soy muy pequeña, emprendo. De hecho, tonterías toda la vida de voy a vender esto, voy a hacer no sé qué. Mi padre es emprendedor, yo creo que eso hay una parte 100%. Y te voy a decir cómo me afecta por dos cosas. Mi padre es emprendedor y es inmigrante. Vino de Argentina a vivir a España. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo siempre he sentido que vivía entre dos, o sea, que yo soy española 100%, tipo, vale, pero siempre me he sentido también argentina. Entonces siento como raíces en otro lugar que no era el mío. Y creo que esa conjunción de cosas, de búscate la vida, de muévete, crea algo por ti, que la satisfacción que da tener un proyecto personal, eso me ha movido. Y luego el momento viajar también. Yo tengo inquietud por conocer el mundo desde que soy pequeña. O sea, escribo sobre cómo era el mundo desde que soy enana, he leído un montón. Creo que leer, ver historias así me ha influido. Y luego poco a poco, el hecho de que me fuese a vivir de Erasmus fue una tontería, pero para mí de repente fue la primera vez que vivía afuera y ahí dije, qué guay, o sea, que el mundo es gigante, hay un montón de formas de ver el mundo, o sea, sobre todo que aprendes a ser más tolerante, aprendes a comprender otras realidades y a sentir que la tuya no es la única ni la mejor, o sea, es como, es maravilloso. Y últimamente te diré que este verano, o sea, yo ya había decidido todo esto, o sea, yo poco a poco ese camino, o sea, llevo hablando de viajar y, o sea, yo quería dar la vuelta al mundo, ese era mi sueño inicial cuando yo tenía 15 años, que de hecho me inventé un canal de YouTube para vender, o sea, unas movidas de voy a vender un canal, que luego no lo hice, pero bueno, estas personas que iniciamos proyectos muchos, entonces, Sí, sí que se quedan ahí, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, siempre había querido dar la vuelta al mundo y dije, esta es la oportunidad, la estoy dando a mi manera, lenta, iré conociendo países, no tiene por qué, no hay una forma de dar la vuelta al mundo, cada uno encuentra su manera. Y este verano me leí un libro que se llama Mi vida en el camino, de Gloria Steinem, que es básicamente, a ver si lo he dicho bien, luego lo chequeamos, de Gloria Steinem, que es una señora que tiene 92 años ahora, que es activista, feminista norteamericana, o sea, como muy súper una tía muy crack que se pasó la vida siendo medio nómada, o sea, descubriendo, teniendo proyectos en otros lugares de Estados Unidos, se fue a la India y descubrió no sé qué, y me leí su ensayo y dije, wow, me encanta, o sea, me inspira, Quiero ser como, ella. claro, es tipo, qué guay, me inspira, y luego también dijo una cosa que también la pienso, que no sé si estás de acuerdo, que es, me voy porque puedo volver y vuelvo porque puedo irme. Y esa sensación constante es la que yo tengo. Yo tampoco quiero desapegarme ni de mi No, entorno no. porque los quiero, estoy encantada, me encanta España también, pero tengo la sensación de que quién soy se alimenta mucho también por ese moverme. Y entonces, bueno, haber encontrado pues esa forma de vivir, que trabajo, tengo unos ingresos y además puedo estar esta tarde yendo a una exposición en Buenos Aires, es que es muy loco. Yo a veces digo, qué afortunada, qué guay, esta tarde salgo a tomar algo en Buenos Aires, por decirte un lugar, ¿no? Y entonces yo creo que esas cosas me inspiraron, pero me viene de pequeña, la verdad. Buah, qué guay, qué guay. Sí, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo. También para mí era un poco también la parte de que no quiero ver a Argentina solo cuando tengo 15 días de vacaciones porque mi empresa es lo que me permite. O sea, es un poco como contra el sistema porque me parece que no es, o sea, que al final no quiero vivir para tener una semana o un mes de vacaciones en agosto. Es que no quiero eso porque imagínate que me muero mañana. O sea, quiero vivir haciendo, o sea, quiero conocer el mundo a mi manera y no cuando se va todo el mundo en agosto. Total. Entonces, como que esa parte a mí me tiraba mucho. Total, Bueno, y hay a tu otras. manera puede ser me quiero quedar 6 meses en España y ahora no me apetece moverme, pero cuando me apetezca lo hago. Y es lo que tú decías, o sea, de verdad la vida son 15 días de vacaciones porque es que la vida está pasando hoy un lunes, un Ahora viernes, mismo. un miércoles. Y entonces la sensación de, evidentemente, que cada uno viva como prefiera, pero es verdad que estén siendo conscientes de, oye, ¿para qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? ¿No? Total. Total. Sí, sí. Joder. Oye, Carla, pues te juro que me ha encantado la charla. O sea, a ver A si mí podemos también. coincidir en algún punto del planeta. No sé, bueno, Madrid yo Sí, creo que es lo que nos une. Claro, tú has vivido sí. en Madrid. Tú has vivido en Madrid, ¿no? Yo he vivido los últimos 5 años en Madrid, o sea Ah, que vale, estar pero de pequeña no. de pequeña no, soy Ah, valenciana. bueno.
Soy valenciana. Ah, Sí, vale, sí, sí. vale. Hasta los 19 viví en Valencia. Lo que pasa es que, claro, como a partir de los 20 empecé a vivir fuera, de alguna manera, hoy en día yo te digo que conozco mejor Madrid y moverme por Madrid y salir por Madrid que Valencia. Soy de un pueblo de Valencia, además. Entonces, de alguna Vale. manera, como conectada con Madrid un montón. Nos veremos por Madrid porque voy a estar unas semanitas, así que te llamaré. Ah, vale, pues sí, oye, pues sí. Y a ver si organizan algo por sin oficina o algo así, que yo lo quiero Ay, mover sí, porque me apetece. Otra cosa también del tema nómadas es que yo hay veces que me siento, lo has dicho tú antes, un poco sola y sí que es verdad que al final tu entorno te puede apoyar, pero si no hay alguien en la misma situación que tú, no te va a entender al 100%. Entonces yo creo que este tipo de contactos, comunidades, es necesario cuando estás total. de freelance, o sea, Sí, sí. imprescindible. Es que súmale freelance y nómada viajando sola, o sea, a veces es como, Ya. bueno, menos mal que yo conmigo misma estoy tranquila, tipo, estoy bien. No, es verdad que te acostumbras a hacer un montón de cosas sola y es como cosas que igual hace años no eran impensables y ahora me puedo ir al cine sola, me voy a cenar sola y me pido una copa de vino y no hay ningún problema. O sea, es como que he desbloqueado un montón de ese tipo de miedos. Está guay también esa parte. Pero está guay Qué también estar bueno. con gente, así que Sí, es hagamos bien relacionarse. total, Oye, total. Carla, pues no sé si puedes contarnos dónde pueden encontrarte. Sí, mira, bueno, realmente Carla Mouriño, mi apellido es bastante recordable, pero en redes Joder. sociales soy Carla Mouriño con NH, porque no me permite poner ñes y quiero que la gente sepa que se pronuncia con ñ. Pero bueno, es una cosa personal. Carla Mouriño con NH como el entrenador si sois futboleros, tanto en Twitter como en Instagram. Estoy ahí en esos dos sitios y ahí me puedo Vale. comunicar. En Twitter cuento más como mis días y en Instagram más literaria. Ah, mola, pues ahora lo veo. Oye, Bueno. genial, pues un placer conocerte. Me ha encantado la charla, 1000 millones de gracias y oye, estamos en contacto para Igualmente, charlar. Olga. De verdad, mil gracias, me lo he pasado genial. Así que nada, quedamos en contacto ya. Vale, bueno, un abrazo. Un abrazo.